¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar en Sin embargo al aire y gracias por atender esta mi columna. Bueno, hago esta grabación cuando han pasado apenas unas horas de que el presidente Andrés Manuel López Obrador, el expresidente López Obrador, apareciera públicamente en un premier de YouTube, en un video grabado en YouTube que se transmite como si fuera un en vivo. Pienso que lo grabó antes, muy seguramente lo habrá grabado, pues puede ser cualquier día antes del día de hoy, porque habla de que está atardeciendo. Varios mensajes poderosos que analizaremos en el transcurso de los días, sin duda, que se emparejan con lo que ha sucedido con la Fiscalía General de la República, el cambio, pues no renuncia porque lo renunciaron, pues sí, renuncia de Alejandro Gertz Manero. Justo sobre eso es que va mi texto de este día. Se llama el fiscal del fiasco, así se llama, y dice lo siguiente. El problema es que todos se sienten con más de 70% de aprobación, como Claudia Sheinbaum. El problema es que bajo ese manto que también tuvieron con Andrés Manuel López Obrador, han actuado con negligencia, mediocridad, poca transparencia, avaricia y deshonestidad. Lo digo en plural porque son más de uno. Hace ya tiempo que alguien me dijo que Alejandro Gertz Manero despachaba dentro de la Fiscalía General de la República enfundado en una bata de seda. Entonces no supe si fue en sentido figurado, pero creo que no, que era tal cual, porque otra persona dijo lo mismo más adelante. El problema es que ese fiscal inútil al que muchos denunciamos por años usó un manto malentendido para apropiarse de un castillo donde pasearon desnudos Alejandro Moreno Cárdenas, Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps cuando vivía, Felipe Calderón, una cantidad infame de abogados panistas y otros zampones reconocibles y más, mucha gente más que aprovechó el momento para salirse con la suya. Nadie debería defender a Gertz Manero. Le hizo perder 7 años valiosos a la justicia y retrasó 7 años valiosos para que la 4T cumpliera la promesa de una justicia incorruptible y expedita. Alguien me dijo que fue un administrador de la impunidad. Yo diría que no fue un administrador de nada. Él fue el gran impune, porque hay culpa en la omisión, en la negligencia, en la podredumbre que te rodea. Hay culpa en la desvergüenza, en la arrogancia, en la mezquindad, porque hasta eso fue un mezquino. Debió renunciar muchos años antes. Debió aceptar que no dio el ancho por la razón que fuera y que estorbaba. Debió entender, al final de su encargo, lo hermoso de la dignidad. Es un hombre de 86 años, por Dios. Ya hizo toda la fortuna que pudo y que nunca se va a gastar. Debió irse al menos con algo de prudencia, sin mezquindad, pero no. Fue un arrogante, fue caprichoso, fue dañino hasta el último momento. Su propia carta debería avergonzarlo. Digo debería porque no lo avergonzará. Gertz Manero se queja cuando la presidenta le da una salida con dignidad. Me ha propuesto como embajador de México en algún país amigo. Se queja. Pues irse a algún país amigo, como le llama, es más de lo que merece y un gesto de tremenda generosidad para alguien que retrasó los efectos de la justicia en tiempos que reclaman acciones firmes y demostrables. Cualquier país amigo, le diría yo, es un premio inmerecido para un fiscal que no apreció que AMLO lo dejara tanto tiempo y no entiendo por qué, y que Sheinbaum le diera una oportunidad para vindicarse. El fiscal del fiasco creerá, quizás, no sé, que porque la mayoría de los opinadores, de los medios de comunicación y de los periodistas, la mayoría dentro del PAN y del PRI nunca le reclamaron sospechosamente nada, tiene la fuerza que se requiere para enfrentarse a quien sea, cuando sea y así, y ahí es donde se equivoca.
Todos pagan en algún momento los excesos, algunos a plazos, otros de golpe, pero todos pagan. Gertz intentó imponerse, filtró casos, expedientes, y cuando vino el último estirón se organizó una rabieta mediática, filtró más y organizó una ronda de entrevistas con opositores a la presidenta. Amagó con una sacapela y en los hechos la armó, porque la turbulencia que se vivió en el Senado fue parte de su resistencia a dejar un puesto que debió dejar al menos 6 años antes. El malagradecido. El problema es que algunos, empezando con Gertz, sienten que son parte del más del 70% de aprobación que tuvo AMLO en su momento o que tiene Claudia Sheinbaum ahora mismo. Y que bajo ese manto pueden ser negligentes, mediocres, opacos, ávaros, deshonestos. Y piensa que porque están en un gobierno que tiene buenas calificaciones, aunque le dé rabia a los opositores, pueden construirse pequeños reinos. Pero es un manto y un poder mal entendidos. Y pronto se enterará Gertz que ese país, ese algún país amigo, es lo mejor que le pudo pasar en el último tramo de su vida, cuando debió ser prudente y se convirtió en un malagradecido. El jueves por la noche le pidió a 3 medios, amigos de él y enemigos de la presidenta, que le abrieran espacio para entrevista. El viernes se arrepintió, les dijo que no, que los buscaría después. El vórtice del huracán se tragaba a Alejandro Gertz Manero y él amenazaba con tirarse al agua con una esponja enredada en la cintura. El remolino aceleraba de tiempo atrás. Un nombre de concurso le dio velocidad: Raúl Rocha Cantú. El tipo está relacionado con podredumbre desde hace 2 décadas. Le permitieron salir de Casino Royal sin mancha y claro, regresó por más. Huachicol, juegos, contratos con Pemex y luego Miss Universo. Pues cómo no, sí señor. Pero había una investigación federal en curso y era robusta. El 15 de noviembre pasado salió la orden de aprehensión. Algunos dicen que Rocha Cantú estaba en el extranjero por lo del certamen de belleza y otros dicen que ya calculaba que el escándalo de los 2 buques con Huachicol condujeran, entre otros, a él. Tal cual sucedió. Luego vino un operativo en Ciudad de México, Querétaro y Estado de México y la cosa se le puso seria otra vez. El empresario ya ha huido con todo y familia al extranjero. Lo hizo en 2011 cuando los deudos de 52 fallecidos en el ataque del Casino Royal de Monterrey exigía una investigación creíble para todos los involucrados, incluyendo los dueños del negocio de apuestas. Muñoz Rocha se hizo la víctima y al final ganó. Logró salir sin mancha. Sin mancha. Las maniobras para garantizarse impunidad parecieron repetirse ahora, porque el 19 de noviembre, apenas pasado, 4 días después de que saliera la orden de aprehensión, la Fiscalía anunció que le daba un criterio de oportunidad. Sí, le daba un criterio de oportunidad a Raúl Rocha Cantú y sería su testigo protegido. Dentro del gobierno federal se sorprendieron. Y cualquiera podría preguntarse que a quién iba a denunciar ese testigo protegido hacia arriba. Y esto último es muy importante, aunque había otra pregunta en el aire. ¿Y a quién le avisó Alejandro Gertz Manero que le daría tal privilegio al sujeto cercado por una investigación federal que no estaba en sus manos? ¿Con quién se coordinó Gertz Manero antes de básicamente ofrecerle un pastelito de chocolate a este tipo acusado de crímenes? La pregunta es retórica porque la respuesta estuvo siempre: con nadie se coordinó, a nadie le avisó. Con un detalle adicional: la investigación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana involucra a Rocha, sí, pero también a varios subordinados de Gertz en la Fiscalía. La misma Fiscalía que ahora daba un criterio de oportunidad a Rocha estaba dentro de la investigación.
La presidenta de México, escribió Gertz, me ha propuesto como embajador en algún país amigo. La carta suena a queja. Carajo, qué manera de ensuciar un gesto de tremenda generosidad. Debió ser prudente y fue un malagradecido. El amigo de Gertz. Abro comillas. En lo personal, reconozco el trabajo del fiscal general de la República, Alejandro Gersmanero. Ha sido un servidor público serio que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismo y defendiendo la autonomía institucional. Es una muestra más del rostro autoritario de este régimen que quiere imponer una narcodictadura terrorista y comunista en México, escribió hace unos días en su cuenta de X el líder del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. El pasado 28 de agosto por la noche, Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la sección instructora de la Cámara de Diputados, la que evalúa el desafuero de Alito, reveló la desaparición del expediente del líder priista por el presunto desvío de 83 millones. Así, el expediente desapareció. Y además, dijo que la Fiscalía nunca solicitó que se le quitara la inmunidad a Alito. Gertz Manero nunca hizo el trámite. El fiscal nos vio la cara de idiotas a todos los que estábamos esperando que se desaforara Moreno Cárdenas. Nos jugó el dedo en la boca a todos los que nos preguntábamos por qué no avanzaba el proceso. Fiscal deshonesto y fiscal iluso. Eso iba a salir en algún momento. Ahora imagínese cuántos casos así de altos vuelos en 7 años. Por eso digo yo, el fiscal goza de tan buena prensa. Nadie se pregunta eso. Así se explica porque la oposición nunca lo cuestionó y cuando lo tuvo enfrente fue para componerle loas con sus guitarritas. Abro comillas. Cuando nosotros llegamos a esta legislatura no lo encontramos, el expediente de Alito, como un asunto pendiente y revisando todos los archivos solo encontramos un documento y nos llamó muchísimo la atención. Este documento básicamente era decir que el asunto no se radicaba. Hubo un peloteo de burocracia ahí. Había hasta molestia con nosotros porque estábamos buscando decir, ¿por qué no hay un papel? No había nada más. No había nada más sobre ese asunto y evidentemente es un asunto relevante desde el punto de vista jurídico, pero también desde el punto de vista de la opinión pública, detalló el legislador encargado ahora del desafuero de Alito. Hace ya tiempo que alguien me dijo que Gertz Manero despachaba con una bata de seda y parece que era así, pero era literal y era en sentido figurado, porque esa bata de seda era la del rey de la impunidad, la de alguien que reparte impunemente favores y que se favorece a sí mismo al ser, de entre todos, el gran impune. Gertz se va con la mancha de un país a un país amigo, como el exfiscal que nos hizo a todos perder 7 años. Que nunca se olvide, que nunca se le perdone. Fue, sin más, el fiscal del fiasco. Muchas gracias.